los meses de julio, segunda quincena de junio, julio y agosto, hasta que empezaban a haber calabacitas tiernas, ejotes y todo eso, empezaban a volverse a medio, llenar el estómago. ¿Por qué? Por el alto precio del grano, del maíz, ¿sí? Pero esto es un absurdo. Tienen ustedes aquí un sistema de riego recién inaugurado, tienen terrenos fértiles, llanos, todas las márgenes del Huacapa, ¿verdad? En donde a veces comete sus groserías cuando se desborda, enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces vimos, la Comisión Nacional del Maíz tenía un campo experimental en el Borbollón. Ahí tenía unos campos demostrativos y yo vi al ingeniero, un ingeniero Herrera. Señor, yo quisiera, ya platicando con él, de ver ahí la cosecha de a 2, 3 mazorcas por cada plantita de maíz, ¿verdad? Pero mazorcas, ¿no? Y semillas mejoradas, ¿sí? Entonces conseguí que el ingeniero viniera uno de sus peritos a dar pláticas a los agricultores. Y conseguimos de la Secretaría de Salubridad, de los servicios coordinados, un carro de carga de 12 toneladas para ir por el fertilizante a la Ciudad de México, ¿sí? Y se introdujeron las semillas mejoradas. No, entonces pues ya la gente cambió. Y ya era Quechultenango un botón de muestra, y el cultivo de semillas mejoradas y químicos y fertilizantes y todo eso se expandió para todo el municipio, porque una cosa, trabajábamos también con el municipio, le pedimos al presidente municipal que cada vez que tuviera reunión de comisarios nos diera unos 5 minutos para hablar de salud y para hablar de mejorar la agricultura para combatir el hambre, ¿sí? Pienso que era un programa bonito. Hoy parece que el gobierno se excede de paternalismo, ¿no? Sí, y esa política no va a resolver la pobreza en el país. Decían los chinos, ¿quieres que coman pescado? Pues dales el pescado por una vez, pero si quieres que coman pescado cada vez que quieran, enséñalos a pescar. Entonces hay que enseñarlos a pescar, y eso fue lo que hicimos con esos pueblos. Y las pláticas primero fueron a nivel de cabecera municipal y después fueron con los comisarios, y los comisarios llevaban la recomendación de que replicaran lo que aquí vinieron a escuchar a la cabecera municipal, es decir, de llevar y traer, de traernos sus necesidades y de llevar alguna orientación, algún consejo para resolver sus problemas sociales. En cuanto a comunicaciones, solamente había una carretera de 39 kilómetros, Petaquillas, Mochitlán, Quechultenango, Colotlipa, y si se podía llamar carretera, era una brecha, ¿sí?, que se hacía de aquí a Quechultenango. Salía uno a las 3 de la tarde, llegaba uno a las 4, 7, salía uno a las 7 de la tarde, llegaba uno ahí a las 10 de la noche, o a las 3 y llegaba a las 7, 8, 4 horas. Hoy se hacen 40 minutos, media hora, ¿sí? Bueno, entonces por eso la gente decía, bueno, pero ¿cómo hay que acercar a Quechultenango a la cabecera, a la capital del estado? Pero ¿cómo lo vamos a acercar? Y el mundo, algunos decían, este médico está loco, ¿sí? Bueno, pues vieron ya los resultados de esa locura, ¿sí? Porque se contagiaron. Luego dicen, esto gracias al médico. No, porque no lo hice yo, lo hicieron ellos, solamente bien orientados. La Junta de Mejoramiento ya existía, quién sabe desde cuándo inventaron eso, pero ahí estaban, no hacían nada,
nomás por tener el nombramiento y tener su credencial. Soy presidente o secretario de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de tal parte o tal municipio. Pero hasta ahí, como hoy, hay funcionarios en cada municipio, director de turismo, pero no hacen nada por el turismo. Ah, sí, pero sí hacen, cobran, eso sí. Y si le pregunta a usted de recursos turísticos de su municipio, no sabe ni siquiera qué es recurso turístico. Un absurdo, ¿no? Bueno, entonces nada más allá ubicamos a las gentes con su... porque ya existían, esos organismos ya existían, pero no funcionaban. Entonces empezamos a trabajar. Teníamos de camino 39 kilómetros. De Petaquillas a Quechultenango, 29 kilómetros, y de ahí para Colotlipa 10, Colotlipa era el puerto. Allí llegaba todo lo de la sierra y allí venían a proveerse a abastecerse de los insumos necesarios para el vestido y la alimentación, ¿sí? Y nos tocó las últimas campañas de vacunación contra la viruela. Nos tocó ir a izar la banderita blanca a un pueblo que se llama San José, que está hasta allá en la punta de unos picos de la Sierra Madre del Sur. Y cuando ya el día en que se decretó que la viruela estaba erradicada en el país. Pero si usted viera creo haber sido el primer médico que vacunó todo el municipio de Quechultenango, ¿sí? Y lo hacíamos en escalas. El pueblo fulano, junta de comisarios. Va usted, vamos a llegar a Colotlipa a tal hora en el carrito que nos lleva para allá. Y allí tienen que estar con tantas bestias para ir a Justlahuaca, y el de Tlanicululco a Justlahuaca tiene que ver con caballos, hasta llegar a Teocintla, ya cerca del municipio de Tecuanapa y de San Luis Zacatlán. Pero se adelantaba el hielo, venían por barras de hielo que envolvían en cuaxclis, en costales, y allá llegando hacían un pozo y lo enterraban para conservar la vacuna. Fue una de peripecias, ¿no? Y un detalle más, nos daban bestias, pero las bestias en el monte, en la sierra, desde que empiezan a sudar, hay que empujarlas, hay que remolcarlas. También se cansan. Entonces, a los señores, miren, vamos a seguir. Y las gentes nos hacían fiesta, porque no había llegado un médico por allá. Fiesta a su modo, a su manera, aunque sea una guitarra vieja o un violín y algo, frijolitos hervidos o un pollo hervido o hasta sin sal, ¿no? Pero vamos, no faltaba de comer. Pero vamos a seguir viniendo, pero necesitan ustedes abrir un camino, a promover caminos, ¿sí? Y en aquellos tiempos el presidente John F. Kennedy con los demás países latinoamericanos se reunieron en Punta del Este, que la Alianza para el Progreso, y había una fundación que mandaba no sobrantes, excedentes de alimentos de Estados Unidos a los pueblos amolados, entre ellos México, y empezaron a mandar alimentos y se creó que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud y Asistencia, un programa que se llamó Programa Cooperativo de Obras Rurales por Cooperación. Así. Cooperativo porque teníamos la cooperación de los primos que nos mandaban los alimentos nada más, alimentos excedentes, no sobrantes. Pero como México y sus gobernantes de aquellos tiempos
pues no dieron su brazo a torcer porque México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba. Y entonces, en castigo, le retiraron los alimentos. Ya estando ese programa funcionando. Funcionó 1 o 2 años. 63, 65, ¿sí? No, 62, 64. Y entonces don Adolfo López Mateos creó por decreto el Programa Nacional de Obras Rurales por Cooperación, ya con alimentos nacionales, ¿sí? Con alimentos nacionales, por una parte, y por la otra, siendo México socio del Banco Mundial de Alimentos, nos llegaba leche de Holanda, leche en polvo, pescado de Noruega, carne enlatada, pollo enlatado de los países europeos, y enriquecíamos pues la dieta. No sé, era una despensa bien balanceada, ¿sí? De parte del país se daba frijol, maíz, arroz y pues ¿harina? Nada más. Y los demás alimentos nos venían del extranjero. Y se completaba una ración alimenticia para el que iba a trabajar, para su esposa y para 3 familiares más. O sea, para 5 las 3 comidas en cantidad suficiente. ¿Sí? Pero luego, como no sabían guisar varios insumos, las mujeres, se creó el Programa Nacional de Nutrición para el programa de apertura de obras estaban los promotores sociales, y entonces le mandamos una pareja, una nutricionista técnica en nutrición o auxiliar de nutrición, que fuera a orientar a los grupos de madres, a los grupos de mujeres, de cómo guisar el trigo búlgur, cómo guisar el pescado de Noruega, que no lo podían aprovechar. Entonces habían esos 2 programas hermanos, trabajaron de la mano, ¿sí? Y eso fue, con eso se abrieron caminos al Aguacate, a Jocutla, a Tlanicuilulco, ese quedó empezado, el de Custlahuaca, las grutas, ese quedó terminado, y después todo el mundo quería hacer su brecha. Y nos faltaban sobrestantes o quien fuera a dar ¿cómo se llama? Por dónde llevar el camino, ¿sí? Esos caminos hoy, por fortuna, la mayor parte están ya pavimentados, y hoy hay toda una red de caminos. Ahora, el otro problema, el aspecto educativo. De 33 localidades que formaban el municipio, solamente 8 tenían escuelas, y una estaba cerrada porque el maestro, escuela unitaria, vino a decir aquí, y tuvo el valor de darse un balazo aquí abajo del pabellón de La Oreja, y a decir que allá lo amenazaron de muerte, y le concedieron su cambio y lo escribieron a la inspección escolar de aquí de Chilpancingo, ¿sí? Y dijo, no, esto no es cierto. Mire usted, los problemas comunitarios tienen a veces hasta graciosos, ¿no? ¿Sí? Y ahí tiene usted, hoy no encuentra usted un núcleo de población en el municipio que no haya escuelas. Y perdí la cuenta de las escuelas que creamos. 4 horconcitos, una ramada, unas piedras, o vean, improvisen banquitos por ahí y les vamos a conseguir un maestro. Y ahí estoy tras el maestro Luis G. Ramírez, director de Educación Federal en el Estado, con los directores Prisciliano Organista, que en paz descanse, y los demás directores, con el mismo licenciado José Rodríguez Salgado, que escribe esto, porque hicimos una coordinación. Él en aquel tiempo fue director de Educación en el Estado de Guerrero,
hicimos una coordinación. Hoy veo que los funcionarios de una oficina con la de otra están, a ver, no saben qué está haciendo una, qué está haciendo la otra oficina en tal pueblo, ¿no? Y menos de coordinación. Antes no. Antes, en ese tiempo, hubo un gobernador que es cómo aprovechó la coordinación interna y externa, sobre todo la externa. Comunicación, coordinación interna, la que se hace entre departamentos del mismo sector, ¿sí? Ahora, externa, con otras dependencias. Mire, se trabaja bonito. Y fue don Israel. ¿Qué gobernador dice? Don Israel Nogueda Otero. El gobernador más joven que ha tenido el Estado. ¿Sí? Que duró poco. Y que duró poco. Ese señor aprovechó la coordinación externa, pero en una forma maravillosa. Y en su tiempo se construyó la ruta corta a Olinalá, de 40 kilómetros. Brecha también, a Pico y Pala. Era de la Distaquilla, ¿no? No. ¿Perdón? No. No. De Olinalá. Nogueda era de Costa Grande. Nogueda era de Costa Grande. Sí. Uh-huh. Y le diré, nos metimos hasta con el mejoramiento de la cría de porcinos y de vacunos. Conseguimos sementales de aquí de agricultura. Y sembraron carpas. Todo eso. Bueno, hubo programas en donde hubo grandes aciertos, pero no todo fue. Yo mismo me condeno cuando hubo un programa de cultivo de carpas y la carpa acabó con especies muy finas, porque se come los huevecillos o las crías de otras especies, se las traga y las exterminó, ¿sí? Entonces, ese fue un programa que yo no quiero ni siquiera recordar, porque de veras, los langostinos, hombre, sí. Todo eso, ¿sí? Y hay pues cosas. Entonces, las escuelas, hoy digo, no encuentro pueblo que no tenga su escuelita, aunque sea una escuela unitaria. Los centros de salud se empezaron, el primero que se construyó en la sierra fue en Aztatepec. Allá fue el licenciado Nogueda Otero. Se daba tiempo para ir a esos pueblos. Fue a inaugurar ya en la noche el centro de salud de Aztatepec, allá en la cresta de la sierra. ¿Sí? Y que un gobernador llegue allá era una proeza, o ¿cómo se dice? ¿Está bien la palabra? Sí, era una proeza. Está bien. Y porque no podía llegar en helicóptero, tenía que irse caminando. No, sí. Y ese día inauguró el centro de salud y fue a inaugurar la escuela secundaria técnica de Quechultenango como a las 11 de la noche. Regresamos acá a Chilpancingo como a la 1 de la mañana, pero exhaustos, ¿sí? Pero eran jornadas de trabajo no veíamos horarios, ni días festivos. El programa de obras rurales por cooperación, que aprovechaba la mano de obra desocupada o subocupada de los campesinos, era precisamente, se hacían las obras y las obras tenían su avance en tiempos en que ellos tenían poco que hacer. Ya cuando empezaba a tronar el cielo, en mayo se empezaba a nublar, se iban a preparar sus terrenos de cultivo y le parábamos a las obras. Y entonces concentrábamos nuestro personal para cursos, pues, qué sé yo, alguno de mala fe dice, es que lo que pasa es que estos muchachos ya les lavaron el cerebro. O sea, los promotores sociales, porque era de entrega. Si les cayó la noche en el camino entre Tlaxcala y Alcozauhua, allá a un lado del camino era buen hotel para dormir. Pero claro, había seguridad. Sí, ese es otro cantar. Entonces, hay tantas cosas. Bueno, después
según que como un premio de lo que vieron que se estaba haciendo en el municipio de Quechultenango, porque Quechultenango fue un centro de observación y estudio nacional y hasta internacional. Por ahí el autor habla de un grupo de trabajadores sociales que vinieron a hacer su trabajo de tesis en Quechultenango, ¿sí? Y eso sí, ahí estuvieron. El primer grupo de enfermería que se graduó en la Universidad Autónoma de Guerrero, allá fue a hacer sus prácticas. Entonces hay muchas cosas. La revista de la Organización Panamericana de la Salud hablaba de la experiencia de Quechultenango. Hablaba, sí. Y pues eso era, no sé, un incentivo, una cosa así como que el que le da la cuerda, el que le da cuerda más al trompo para que baile. ¿Me entiendes? Sí, era estimulante. Pero después del curso que era una beca pagada en dólares de la UNESCO, después de ese curso regresé a Quechultenango solamente 2 o 3 meses y me llegó la orden para que me concentrara a Chilpancingo. Y en Chilpancingo me nombraron coordinador de los centros de bienestar social rural en el estado en junio de 65. Y en enero de 66 me nombraron jefe de departamento, que de acuerdo con el organigrama de hoy tiempo, de este tiempo, tenía el nivel más o menos de subsecretario, porque estos secretarios y subsecretarios, antes era jefe de los servicios coordinados de salud pública en el estado fulano, ¿sí? Pero pues para mejorar el sueldo les digo, sí, porque bueno, les dieron categoría de secretarios y a los jefes de departamento sus secretarios, sí, para justificar bueno, en algunos casos creo que sí se justifica, sí. Y me trajeron acá. Y entonces ya no tenía un municipio, sino todo el estado. Y en todo el estado tenemos obras que dejamos, no realizadas por nosotros, realizadas por la gente, pero movidas por INCI, bajo nuestra dirección. Sobre todo en la montaña, nos costaría trabajo de ver qué caminos no fueron promovidos en la calidad de brechas de penetración con el programa de obras rurales por cooperación. Y creo que una de las obras más bonitas y que más lo disfrutaron fueron los de Olinalá con su ruta corta, que en el kilómetro 144, donde no había más que árboles, hoy hay allí un núcleo de población que se llama Tres Caminos y ya está grande. He querido ir a ese pueblo ya formado ahora, y contarles la historia, cómo se formó ese pueblo, y ojalá que es un pueblo católico como varios, hombre, no sé a quién tengan de patrón aquí en su iglesia, pero habían de estar aquí, Santa Rosa. Y sí hubo un señor que me preguntó por qué. Por un detalle. Aquí en Chilpancingo, una señora que tenía un restaurante aquí adelante de Sansón Pérez, ahí en la Avenida Alemán, sí, tenía su fondita y hacían tortillas a mano. Entonces, y ahí iba a que me hicieran mis gordas, mi tacate para irme a la montaña o con mi gente o solo o con
con quien fuera, pero llevaba, porque usted puede llevar dinero en aquel tiempo, pero no hay quien le venda de comer. Hoy ya hay. Ya hay sabrita. Sí. Y entonces esa señora se llamaba Rosa, una señora, y me dice, oiga, ¿para qué quiere unas dobladitas de socorrido de huevo con chile colorado, dobladitas, y se conservan bien? Y por allá nada más pone una fogatita y a calentarlas y salen sabrosas. Y entonces, ¿para qué quiere usted esto? Esto allá en mi tierra la usan los campesinos. Bueno, pues voy al campo. ¿Y a qué se dedica usted? Oigo que le dicen médico. Sí, pero tengo un programa, ya le conté. Y me dice, oiga, siquiera habían de acortar el camino a mi tierra. ¿De dónde es usted? Soy de Olinala. ¿Cómo? Sí. Bueno, entre mí dije, no le dije, vamos a estudiar la posibilidad. No, hombre, todavía de ese 144 llegar hasta el 182 de Tlapa y de ahí seguirse por el Tlapaneco a Izcateopan, Alpoyeca, al otro pueblo, ¿cómo se llama? Y atravesar el río, el Tlapaneco, y subir a Cualac para llegar a Olinala. Pero alguno de los ríos está crecido o todos están crecidos y usted no pasaba. Y entonces muy corto, por toda la loma, por una ruta que tenía don Vicente Guerrero. Allí del kilómetro 144 de la carretera Chilapa-Tlapa, camina por todo el filo de la loma y hasta allá, cuando ya uno empieza a bajar, se ve el Popo, el Iztac, y hay un punto le denominan la trinchera. Don Vicente Guerrero construyó varias trincheras por donde anduvo como un recurso para protegerse. Para protegerse, sí. En Chilacachapa, municipio de Cuetzala del Progreso, allí hay otra trinchera. Y esa trinchera era cuando Iturbide estaba instalado en Teloloapan, ¿sí? Y tantas cosas. Yo me felicito de haber estado en esos programas, porque recorrí esos lugares a pie, por una parte, y fui a conocer a mi estado, conocí varios de sus problemas, algunos que ya han sido resueltos, otros que están a medio resolver y otros más que están como antes de la conquista. Y así estamos. Ahora, después de aquí, un día, 7 años que estuve aquí, un día me dice el jefe de coordinadas, el doctor Augusto Fujigaki, el más grande de los grandes de la salud pública que ha pasado por Guerrero. ¿Cómo se llama, dice? Augusto Fujigaki. Japonés. Pero somos injustos, no le han hecho justicia al doctor. Digo porque ya murió y dicen que hay una ley que no se les puede hacer homenajes hasta que se mueran, ¿verdad? Y él ya murió. Doctor y un día me dice, lo invito a tomar un café hoy en la noche, al salir al mediodía, a las 3 de la tarde. Sí, doctor. Y a mí me extrañó, gracias, me extrañó que me invitara a un café, porque el doctor pues no era de... Y le dije que sí. Ya en la noche, a las 8:30 que se dice, ya cierre su escritorio, vamos a
lo invité a un café. Y fuimos allí donde en el Laurel y me dice, oiga, yo tengo problemas serios en Iguala, con el personal del centro de salud con hospital. Y ya le recorría todo el estado, las listas de médicos y todo. Y veo que el único que puede irme a resolver este problema es usted. Hable con su señora. A mí me dio risa y me sigue dando risa. Hable con su señora y vaya a resolverme este problema. 3 meses siquiera, vaya. Y le dije, doctor, mi señora, ella nada más con sus quincenas. Usted diga, si yo cree que le voy a resolver el problema, pues ordene el oficio y sí, al día siguiente me fue a dar posesión del centro de salud con hospital de Iguala. Iba yo por 3 meses y me quedé 7 años y medio allá. Pero creo haber escalado. Lo único que no fui jefe de los servicios coordinados o elegantemente ahora llamados secretarios de salud, ¿verdad? Pero nunca busqué un padrino para los nombramientos. Me llegaron. Y una cosa sí que duele es que yo tenía una plaza de base de 750 pesos mensuales. Sí. Y tenía una compensación, sí, media jugosa, digo, pero a la hora de la jubilación las compensaciones no cuentan. Y si yo me hubiera quedado con el sueldo base de salubridad, estaría yo ya ni en la puerta de los cines, porque ya no hay desde que tenemos televisión, con mi sombrerito pidiendo caridad. Sí. Y esa más o menos a grandes rasgos. Ahora hay muchas cosas, de cada obra tenemos anécdotas. Faltó que concluyera lo del nombre de Santa Rosa del Pueblo, ¿eh? Ah, sí. Y entonces, después venía yo y ya vi que cerraron y se había muerto doña Rosa González. Pero ella todavía vio, aunque sea en terracería, la ruta corta de su tierra. Y como se llamaba, pues Rosa, entonces le digo, aquí la patrona de tres caminos debería ser Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, de donde sea, pero Santa Rosa, ¿verdad? Sí. Digo, porque vea usted, esto son de las gentes que emigran de su pueblo, pero que no se les olvida su origen. Y yo veo con tristeza a las gentes que no quieren ni siquiera recordar nada de su pasado, de dónde vienen. Y no es para lamentarse. Si un pueblo o una familia está atenida a sus hijos, y si son así, ¿qué esperanza? ¿No? Y pues hoy seguimos aquí luchando por esto. Y ojalá y nos acompañe a la inauguración. ¿Cuándo va a ser? La fecha la dirá el gobernador del estado, si es que nos hace el bien de ir a visitar esos pueblos. Que le digo, con mucho gusto. Vamos. Que le digo, su camino lo abrieron a pico y pala, cada quien su tramo. Y figúrese, y luego le decía, a ver quién termina primero.
A ver, ¿quién termina primero? Está padre eso, a ver quién termina primero. Bueno, porque hoy en día es quién pide primero el subsidio. Estamos en la república del subsidio, ¿no? Como dice un amigo le dice al otro, oye, compadre, dice, ¿y qué vas a sembrar? No, ya no. Entonces, ¿cómo no? ¿De qué vas a vivir entonces? Me va a dar fertilizante y lo vendo y ya con eso. ¿Y tu tierra? Pues la voy a rentar. Oye, pero, ¿y tu esposa qué onda? No, hombre, no te preocupes, ella ya se registró de madres solteras. Ah, cara. ¿Y tus hijos? No, hombre, ya tienen beca, les dan uniformes, les dan zapatos, libros gratis. Oye, pero tus papás. No, hombre, ellos 65 y más en la Sedesol Federal. Oye, pero todo esto va a alcanzar. No, si no nos alcanza, cerramos la calle y nos dan. Y punto. Así de pragmático, ¿eh? Sí, bueno. O como, ¿a qué diferencia de lo que dice el doctor Epifanio Martínez? Dice, ¿quién termina primero en el tramo para hacer la carretera? Imagínate. Pero mire usted, lo grave no es el paternalismo claro, de los programas sociales del gobierno. Lo grave, los pecados internos que se dan en el manejo de esos programas. Por eso alguien decía que la pobreza es un gran negocio para unos cuantos. Claro, por eso, pero ¿cómo los políticos van a combatir la pobreza así? Jamás, porque es un buen negocio. No, eso es el principal negocio. ¿Sí? No es posible. Por una parte, por la otra. Es indignante. Yo veo, nada más por los pueblitos por donde paso, esas colas de cuando pagan las famosas becas. Y es lo que dice la gente. Aquí los más ricos del pueblo son los que tienen beca de mayores de 60, 70 años. ¿Por qué? Porque los programas están plagados de un burocratismo tal que un pobre no tiene para ir a sacar el acta de nacimiento, para ir a sacar las fotografías, para irse a sentar allá a hacer cola. Y luego, si a eso agrega a usted un cierto quedo de discriminación del empleado que está atendiendo al público, si lo ve medio mugrosito, rotetito, ¿sí? Porque sí lo hay. Las becas esas, yo estoy de acuerdo que se den, pero realmente a la gente inválida y a la gente que lo necesita. Sí, que lo necesita, pero hay gente que no lo necesita. Que los han hecho hasta perder la dignidad. De gente que dentro del medio en que viven tienen modo de pasarla y van a tender la mano al mes a que les den la dádiva esa. Yo condeno esa actitud. ¿Por qué no? Y sin embargo, los pobres hayan. No hay quien los... Sí. Ahora, el otro día pasé por un pueblo y que siempre luego veía gente allí, unos guisando u otros comiendo con lo que sea. Y está a bordo de carretera. Hasta eso, los comedores los ponen a bordo de carretera o de los caminos reales para que vean lo que está haciendo el gobierno. Hasta esos son estrategias. Sí, bueno. Y un día pregunté, le digo, bueno, y ahora está esto solo. Siempre que paso aquí, hay comensales o hay quien está preparando la comida. No, dices que los sábados y los domingos no hay servicio. Le digo, ¿y entonces no comen? Ajá. O como cuando usted va a Toyac y pide un café, le dicen que hay agua para Nescafé. No promueven lo que se produce. Qué ironía. El otro día pasé por Ahuehuepan y iba yo para Teloluapan
Y le digo, me dice mi esposa, ¿ya está el desayuno? Le digo, no, voy a pasar a almorzar a Huehuepan. Sí, al norte. A Huehuepan, el de para allá. Sí, claro. Sí. Y llego, no, pues que hot dogs, que tortas. No, mija, yo quería un atole de maíz, una salsita de molcajete, una memela caliente, una rajita de queso de aro. Eso está haciendo hasta agua. A no, Néstor sobre todo. Sí, pero no. Entonces, ese es otro detalle. Y lo que sí, yo... está medio alocado esto, ¿no? Pero me siento triste. Porque el sueño que captó bien don Alejandro Cervantes Delgado en la ponencia que le presentamos en Tistla cuando era candidato y que después la hizo parte del programa de gobierno, lamentablemente la Constitución no le permitió tiempo para terminarlo y quedó a medias. Y que los gobernadores posteriores a don Alejandro, nadie lo ha querido tocar para terminarlo, por una parte, y por la otra, ni siquiera para conservarlo. ¿Cuál es? ¿El Riesgo? Pues, el circuito ecoturístico, claro, Chilpancingo. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos movilizándonos, vamos cerrando filas. Ojalá, ahora que tenemos... sobre lo que usted dice, entre paréntesis, en ese lugar tan bonito que usted conoce y que ha sido una inversión de actitud, como decíamos, lo que es aquí lo que se llamaba el Parque Ecológico de Omiltemi. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el agua no llega por decreto. No, aunque venga 1000 veces el candidato que sea y ofrezca lo que ofrezca, no va a haber agua por decreto jamás. Tiene que haber una política de medio ambiente para proteger el manto freático, y eso solamente se logra con la protección al medio ambiente. Hemos dicho hace 25 años al actual gobernador, cuando era presidente municipal, señor, necesitamos un parque ecológico grande. Vamos rescatando Omiltemi. No, es que los taladores nos van a hacer algo, nos van a hacer daño. Pues usted es autoridad. Después se le dijo a José Francisco Ruiz Massieu, después a René Juárez, por favor, que más plazas dio, pero bueno, es otro tema. Pero fíjate. Etcétera. Entonces, ¿qué hacer hoy en día, doctor? Mire usted, hay cosas que están por venir y unas que ya están sus efectos encima de nosotros y que nosotros mismos hemos hecho. Hubo un programa de cemento para pavimentar calles. Yo estoy de acuerdo que eso esté para Acapulco, para Tasco, para Chilpancingo, Iguala, pero no para los pueblos. No para los pueblos. No porque yo en un tiempo promoví los empedrados, pero las calles empedradas le dan frescura a los pueblos, por una parte. Por la otra, permiten la filtración del agua de lluvia. Y si hay filtración del agua de lluvia, hay mantos freáticos. Y si hay mantos freáticos, hay manantiales. El pavimento no permite la filtración. ¿Sí? Pobre Teloluapan. Tan bonita Teloluapan con sus calles bien empedradas. Ahora le quitaron, hasta ese orgullo le quitaron Teloluapan. Calles pavimentadas. ¿Sí? Mi pueblo, me dieron ganas de llorar cuando a fuerza me hicieron a que pavimentara el tramito de calle de frente de la casa de mi pueblo. ¿Por qué? Porque cuando todavía estaba en la casa de ustedes, allá en Tonalapa del Río, me acuerdo que
como yo ya sabía leer y escribir, me dijo mi padre, hijo, anótale la fecha. Y llevamos piedritas de río, piedritas de color blanco, ¿sí? Para que se distinguiera. Y como está de bajadita, cuando llueve se lavaba todo eso. ¿Y cómo lucía ese? Empedrado. Ese empedrado, ¿no? Sí. Hoy no, hoy están pavimentadas. Y digo, cada cosa con su... ¿sí? Digo, la ciudad pues, lo exige, lo reclama, pero un pueblo que hay pavimentar calles. No. Hay que ver que la naturaleza no habla, la naturaleza se expresa con hechos. ¿Sí? Porque los manantiales se están agotando por la tala inmoderada, por los incendios, por la contaminación. Tenemos poca agua nos queda, poca agua dulce nos queda para las necesidades humanas, y la poca que nos queda la hemos contaminado. No, nosotros la hemos contaminado. Los señores diputados, nuestros representantes en los congresos locales y de la Unión, ya deberían de acabar con los plásticos. Una ley contra los plásticos, para todo plásticos. Sí. Y ustedes ven las lagunas, los ríos, los lagos, el mar mismo, sus playas llenas de plásticos, llenas de plásticos. Cuando fui director del Centro de Salud de Iguala, llegaban allá ganaderos que decían, oiga doctor, ya que se ponga un remedio, que ya no tiren la basura ya en donde pasta nuestro ganado. Dice, mire, mi vaca se murió. Le digo, bueno, y entre me dije, ¿y qué tiene que ver la vaca con la basura? No, pues esos plásticos que contienen sal o azúcar, pues lo van a lavar. Y entonces, como no lo pueden masticar, se lo pasan. Entonces ese plástico envuelve la área absorbente de los alimentos del aparato digestivo, particularmente del estómago, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los animales mueren por inanición. Y tenían razón. Pero son males del mismo hombre. Ahora, ciudades sucias. Yo Chilpancingo la conocí limpia cuando era solamente un pueblo largo con una calle central que empezaba en unos amates negros que había que al entrar y terminaba en un lavadero público que estaba allá lejos en la orilla, donde había otros amates negros. Hoy traen en Chilpancingo una guerra contra los amates que los están exterminando, que son los únicos pulmones de la ciudad de Chilpancingo. La barranca de Tepango, las barrancas esas, había frondosos amates. Pues ahora con la urbanización, la 20 de noviembre, Salubridad, están tumbando todos esos amates. Ya quedan poquitos. Y de ribete, dejan los trozos y tapan las alcantarillas y ahí tienen los resultados. Se desborda la barranca porque el agua busca su cauce y no se mide. ¿Sí? Ahora, esos son males buscados. Y hay un presupuesto para limpiar las barrancas. Ahora, con una buena o sana educación, sana digo porque debe ser, la sana educación entra en mentes sanas, ¿sí? Porque carajo ¿cómo voy a tirar la basura a la alcantarilla, al pozo de visita de las aguas negras o a un barranco, ¿no?
que va a hacer daño. Los desbordamientos son por eso, porque se forman tapones y entonces el agua busca por dónde fluir. Pero vamos, y son temas bonitos en los cuales se debería capacitar a los maestros para formar conciencia en el hombre desde el aula, desde el primer año, desde el kinder. Pero nos hemos olvidado de eso. Doctor, va a tener usted que hacer un contrato acá con Ruiz para... ¿Mande? Va a tener que hacer un contrato con Ruiz aquí para el asunto del tiempo. No, muy bien. No, muchísimas gracias, doctor. Tiene usted... bueno, aquí estamos haciendo segundo y tercer libro. Sí, pues, sí. No, muy bien. No, lo felicito, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Silvestre Pacheco León, por la presentación del libro y sobre todo porque no solamente traes el libro, este trabajo de investigación, trabajo académico sino además al doctor Epifanio Martínez, que como dices es el personaje cultural de este libro interesante y bonito, que lo voy a leer, por cierto. Doctor, pues le agradezco Aquí está muchísimo. La guía turística del circuito turístico náutico. Bueno, a ver, nada más que hagamos un compromiso. ¿Qué le parece, no sé, con Silvestre, me sumo, para reactivar esto? ¿Por qué no hacemos una recapitulación de eso? Hacemos una conferencia de prensa para dar a conocer que existe una inquietud, como un llamado de atención o una cortesía política al gobernador, pero pública, de que existe esta intención, ¿no? Finalmente es parte de contribuir a la preservación del medio ambiente, habilitar un espacio para la sociedad, integrar a los niños, que sea parte del programa de la prevención del delito, ¿no? Hay recursos para eso, sería un buen proyecto. No sé cómo la ves, Silvestre. Pues aquí el único inconveniente es pues nuestra dificultad para estar presentes aquí todo el tiempo en Chilpancingo, ¿verdad? Pero que nos inviten. La fecha que ustedes estén, ustedes pongan la fecha. No, pues yo estoy aquí, generalmente estoy aquí lunes, martes y miércoles. Pues lo hacemos un lunes, claro. Sí. Tú dices, sí. Tú pones la fecha, ¿no? Coordínense y yo no tengo... De acuerdo. ¿No? Desayunamos y vamos a la conferencia de prensa. Me parece. Saliendo a las 11 de la mañana hacemos la conferencia de prensa. Ándale. Nos venimos aquí, hablamos, nos vamos al desayuno y la conferencia de prensa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí te parece? ¿Organizamos? Sí. No, claro. vamos a ir a protestar, ¿no? Vamos a ir a decir que existe eso y que vamos a invitar al gobernador para que se incorpore en este inquietud social de un proyecto que quedó desde don Alejandro Cervantes Delgado, ni modo que no conozca a don Alejandro Cervantes Delgado. Claro. Incluso en homenaje a don Alejandro Cervantes Delgado y un reconocimiento al doctor Epifanio. Ahora figúrese, la terminación de la pavimentación de ese camino, incluso para momentos emergentes como cuando se desbordó el río, ahora en 2013, que los pueblos no tenían para dónde salir, los puentes caídos y todo, y para allá se podía salir, ¿sí? Exacto. Por Tlamitlahuacán o por el Jagüey. Sí. Había 12 rutas de escape. Ahí ¿sí? Habilitaron, pues por ahí salieron. Por ahí salir. Sí, por ahí salieron los que pudieron, ¿sí? Entonces, la misma naturaleza reclama ya a gritos que se termine ese tramo de camino. Muy bien, bueno, pues entonces quedamos así, doctor. Señor, ustedes ponen la fecha. Le agradezco muchísimo la deferencia, bueno, muy amable. Y aquí llevo su tarjeta. Sí, cómo no. Y estos son lo que van a hacer porque los vamos a sí, cómo no, publicar. Sí, cuando ya esté impreso, vamos a traerlo por acá. Con mucho gusto. Muy bien. Y gracias por su invitación. Gracias, doctor, Silvestre. Muchas gracias. Silvestre, muchas gracias. Gracias. Agradezco a Néstor también que está en los controles. Gracias, Néstor Antonio Flores García, joven, ilustre, ¿no? Bien, pues vamos a estar mañana de nuevo a las 7 de la mañana. A las 2 de la tarde es la próxima edición del noticiario. Pensé que... Y bueno, pues les agradezco mucho y sobre todo vamos a tomar en cuenta las recomendaciones y las opiniones que nos están dando sobre diversos temas que estamos analizando en este servicio informativo. El agro, la naturaleza de la humanidad, un proyecto periodístico especializado en el medio rural. Muchas gracias, hasta luego.
Somos el Agro, el primer noticiario de todos los días. Periodismo especializado en el medio rural. Mañana regresamos con la voz de las mayorías del mundo. To nourish you, cherish you.